Bueno, vamos a dar inicio al taller de violencia económica que lleva adelante el Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de La Plata. El taller va a estar con estas temáticas. Vamos a ver el concepto de violencia económica, el marco nacional e internacional, la denuncia de violencia que contempla el tipo, la negación de alimentos como supuestos del tipo, la limitación de recursos y algunas medidas de protección contra la violencia económica. El taller va a estar a cargo del doctor Diego Ortiz. Diego es abogado con orientación en Derecho Privado por la UBA, es profesor para la enseñanza media y superior en Ciencias Jurídicas por la UBA, es especialista en violencia familiar y diplomado en Derecho de Daños, es director de la revista de actualidad en Derecho de Familia de Ediciones Jurídicas, es miembro del Centro de Estudios Sociales y Culturales Filial Cava, es coautor del libro sobre violencia familiar, aspectos prácticos de editorial Hammurabi. Diego se desempeña en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sido disertante y conferencista en temas de su especialidad y es autor del libro Violencia Económica de Ediciones Jurídicas que trata este taller. Antes de darte la palabra, Diego, Cecilia Cibes, nuestra subdirectora, nos va a contar más o menos cómo va a ser la dinámica de la charla y después le damos la palabra al doctor Miguel González Andía. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto, Diego, nuevamente tenerte acá por el Colegio de Abogados de La Plata. Bueno, lo que primero vamos a hacer es vamos a permitir que el expositor haga la introducción de los temas, pero de todos modos, más allá de la exposición que haga, para hacer más ordenada la forma de la charla, cualquier pregunta que quieran hacer el expositor, para cuando luego él finalice, las vamos a ir recibiendo a través del chat, para hacer mucho más fácil y no tener tanta problemática a veces con la conectividad en los micrófonos. Entonces, a partir del chat, nosotros después les vamos a ir haciendo a Diego las preguntas. Eso, por mi parte, es como para un ordenador de la charla para que sea mucho más dinámica. Simplemente eso por ahora. Muchas gracias y bienvenido a todos y a todas nuevamente por estar junto al Instituto de Familia. Bueno, muy buenas tardes. Quería sumarme a la bienvenida de la doctora Donato, de la doctora Cibes, en mi carácter de director del Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de La Plata. Esta cálida bienvenida para ustedes que nos acompañen en esta propuesta académica y, por supuesto, para nuestro disertante de hoy, Diego, bienvenido, con quien nos une una relación de hace muchos años, nos conocemos, hemos escrito en ediciones en conjunto, así que nos complace mucho, nos da una gran satisfacción contar con su presencia, con su sabiduría, con su claridad expositiva en un tema tan concreto, tan de actualidad y tan importante como el que hoy nos convoca. Bienvenido, Diego, y muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que es un tema de conectividad total, no sé qué pasó, pero eso da la pauta que hay que ir presencial, hay que estar ahí presente, donde ahí uno no pierde la conectividad, ahí uno tiene que estar ahí palmo a palmo, ahí cara a cara con los colegas, así que yo pienso que eso fue como un aviso. Bueno, vamos primero a agradecerte, bueno, muy agradecido, Miguel, agradecido a Cecilia, a Maru, a toda la gente también del Colegio de Abogados de La Plata. Sé que están con la cabeza en otra porque hay una presidenta nueva ahí, la primera presidenta del Colegio de Abogados de La Plata, así que deben estar felices o no, ¿viste? Siempre hay alguno que dice, esta no, esta sí, bueno, esto es propio del chusmerío de cada colegio, así que yo a esta altura del partido ya lo sé todo yo. Así que ustedes saben cómo yo doy las clases, así que digo todo lo que pienso. Desde chiquito decía todo lo que pensaba, imagínense. Pero bueno, vamos a arrancar. Vamos a hablar de violencia económica. La modalidad va a ser taller. Lo que sí les voy a pedir, no, en este caso, como no estoy desde la compu, estoy desde el celular, no puedo leer nada el chat, no tengo ni idea de lo que el chat dice. Así que no es de asqueroso, pero lo que me van poniendo, hay un buenas tardes, veo,
pero no quiero tocar nada porque sé que si toco algo va a salir mal. Así que lo que veo ahora es la cara de Cecilia, ¿sí? Que ahí pone en Facebook que está renovada, cambiada, así que no se habrá operado, no sé qué le habrá pasado. Pero bueno, avanzamos. Hay un fallo de un informe de violencia económica o patrimonial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habla específicamente sobre violencia económica y dice que la violencia de género se sustenta en un sistema social de desigualdad y desequilibrio de poder entre varones y mujeres. Si bien todos los tipos de violencia restablecen la situación de subordinación de las mujeres, la violencia económica o patrimonial cercena aún más los procesos de autonomía. Y en ese contexto de relaciones de pareja resulta ser un motivo significativo para la continuidad del dominio y el control sobre sus vidas, ¿no? O sea que cuando hablamos de violencia económica, cuando yo presento un libro sobre violencia económica, no estoy desconociendo para nada la temática de género, la estoy incluyendo, la estoy reinterpretando, estoy agregando temáticas nuevas, temas nuevos. Entonces, eso también es interesante tenerlo en cuenta, porque a veces la pregunta del colega o de la colega me dice, uy, Dios mío, va a dar violencia económica, ¿ahora con qué va a robar este tipo? ¿Con qué va a robar este tipo? Ahora violencia económica, uy, Dios mío. Bueno, entonces el tipo de violencia está incluido dentro de una temática y dentro de un análisis sustancial y procesal, ¿no? Yo me encuentro hoy hablando de un tema necesario y urgente, es un tema más que urgente, que es el tema que violencia económica. Y a más de 10 años de la sanción de la 26485, el tipo de violencia económica sigue siendo novedoso, porque anteriormente no se contemplaba en la normativa. Anteriormente, a la 26485 no van a encontrar ustedes conceptos de violencia económica en nuestro derecho interno, y menos en el derecho internacional. Las universidades de derecho, las facultades de derecho, generalmente no tenían unidades o contenidos que la ponderen. Ustedes estudiábamos la carrera universitaria y no estudiábamos los tipos de violencia, y menos la violencia económica. Y ustedes saben que en derecho procesal el procedimiento de violencia lo veíamos muy poco, si lo veíamos. Y si hacíamos el práctico profesional de la carrera, tampoco teníamos clases prácticas procesales sobre el tema, ¿no? Menos sobre violencia económica. Por otro lado, las grandes obras del derecho de familia no la mencionaban. O sea que si uno leía los tratados de derecho de familia, Zanoni, Belluccio, Mazzinghi, obras de Vidal Tacchini, obras de grandes autores de derecho de familia, no tocaban la temática de violencia familiar, incluso cuando comentaban los procesos, y menos tocaban la temática de violencia económica, ¿no? O sea, y había también, por otro lado, una ausencia o una escasez de doctrina y jurisprudencia sobre el tema. Es como que todo lo que se iba generando, fue muy progresivo. Esto lo voy a repetir mucho, ¿no? Fue muy de a poco, muy paulatino, muy progresivo, ¿sí? Y en esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, esto es un tema nuevo que está explicando el disertante. No es un tema nuevo. El tema ya tiene más de 12 años, y desde el punto de vista normativo a nivel interno. Pero esto no significa que no existía la violencia económica o no era importante, sino que era invisibilizada por el derecho y por la sociedad misma. No es la idea criticar la disciplina de la cual nos dedicamos, sin embargo, tenemos que hacer un análisis, un mea culpa, del estudio del tipo de violencia a lo largo de los años, ¿no? Esto lo vamos a ver, porque yo cuando arranqué a trabajar en un estudio jurídico, me estaba por recibir, por supuesto me daban 2 chirolas, ahí en Barrio Marítimo. Entonces, la colega tenía una pila de expedientes y me decía, no, esos son de violencia, esos ni se tocan. No, quédate tranquilo, déjalos ahí. Son clavos que me han quedado. Entonces, esto que fue, estamos hablando antes del 2005, antes del 2004, por el 2000, esto también, de alguna manera, hace mella e influye e incide en la actualidad, en la cual, colegas, cada vez más nos estamos interesando en las cuestiones de violencia de género, en las cuestiones de violencia familiar
y en los aspectos procesales. Esto es una realidad, cada vez nos estamos interesando más en estos temas, ¿no? Por otro lado, un segundito. ¿Se escucha bien, no? Ahí está. Perfecto. Por otro lado, bueno, ahí va queriendo. Perfecto. Por otro lado, en los últimos años podemos ver varios artículos de doctrina y jurisprudencia civil y penal que no solo trata el tema de la violencia económica, sino también que la va reinterpretando a lo largo de los años. Obviamente la interpretación del tipo de violencia depende claramente, la interpretación del tipo de violencia depende claramente del criterio judicial. Y sobre esto tenemos que marcar un punto importante, ¿sí? Tenemos que marcar un punto importante, de decir, bueno, la violencia económica está en los fallos. Bueno, ahora yo las invito a analizar el tipo de violencia en el fallo, cómo es el tratamiento del tipo de violencia en el fallo. Lo mencionan en la parte de los considerandos, en la parte resolutiva, cuál es el tratamiento que se le da al tema, ¿no? Eso también a tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Porque como dice Carbone, la jurisprudencia le da una bocanada de oxígeno al derecho. Eso es claro. Pero nosotros tenemos que ver que estos cambios no son vertiginosos, sino que se van a dar de manera progresiva y a veces también tardía, ¿no? Por eso nos lleva a reinterpretar constantemente los conceptos extraídos de las fuentes doctrinarias y de las fuentes jurisprudenciales y, por supuesto, analizar los diferentes supuestos del tipo, ¿sí? Estas aclaraciones son importantes porque si a mí el año que viene me convocan nuevamente. Sí. Ah, porque... Bueno, espérenme, por favor. Ahí está. Ahí se conectó del otro Zoom. Sí, esto es cosa de mandinga. Terrible, terrible, terrible. Ahí se escucha perfecto de vuelta, Diego. Como le dije a Cecilia, hay una mano negra que no me quiere del Colegio Abogado de La Plata. Le dije a Cecilia, yo hace 40 años que doy clases de violencia y no me llamaba nadie, ni el loro. Así que hay una mano negra, no sé si es Donato, no sé quién es, pero hay alguien que me está haciendo un tongo ahí. Pero ¿cómo decir? Un año, como se decía, un gualicho. Pero bueno, te vamos a traer presencial, es eso lo que estás pidiendo. Pero mira, desde los 15 años que doy clases de violencia, imagínate. Pero bueno, vamos a traer presencial y se acaban todos los problemas. ¿Viste? Presencial yo no tengo drama, ¿viste? Ahora se escucha bien, ¿no? Perfecto. Sí. Vamos sí, presencial sí, no sean vagos. Hay que ir a presencial, tomar café, lo más lindo. Bueno, gente, el repaso normativo sería este. Arrancaríamos con la Convención Belén do Pará. La Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belén do Pará, ¿sí? Plantea que los estados parte de la Convención reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. Obviamente tenemos que incluir los derechos patrimoniales. Dentro de los deberes de los estados parte, el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, el inciso D, ya plantea que los estados, que son parte de la Convención, deben adoptar medidas jurídicas para combinar al agresor a que no hostigue, ni intimide, amenace, ni dañe, ni ponga en peligro, y ahí menciona, ni perjudique la propiedad de la mujer. O sea que ya el artículo 7 de la Belén do Pará, en el inciso D, plantea esta idea de tomar medidas contra la vulneración del derecho de propiedad de las mujeres. Esto no quedó así. El inciso F del artículo 7 expresa como medida establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia
que incluye, entre otras cosas, medidas de protección. O sea que el inciso F empieza a hablar de medidas de protección, que es lo que nosotros llamamos medidas cautelares, que son, podemos hacer un gran paralelo con la del artículo 7 de la Ley de Violencia de Provincia de Buenos Aires 12.569, que fue modificada por la 14.509. En el inciso G del artículo 7 menciona que es deber del Estado establecer mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer tenga acceso efectivo al resarcimiento y reparación del daño. O sea que el artículo 7, inciso G, como vengo sosteniendo, es una antesala para hablar de daños y perjuicios derivados de violencia económica. No solo de violencia económica, sino de los otros tipos. Pero en este caso me convoca violencia económica. Sin embargo, desde marzo del 2009, la 26485 fue señera en su momento en diferentes temas, entre ellos el de violencia económica. Pero algunos de sus artículos pueden ser analizados en forma de escalera para entender la importancia del tipo de violencia. No estamos hablando de un tema totalmente complementario, secundario y anexo. Estos artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 26, 2, 3, 4, 5, 6 y 26, permiten introducir el tipo en la temática y no como si fuera un estudio aparte, ¿sí? Entonces, el artículo 2 de la 26485 plantea como objeto de la ley remover los patrones socioculturales, ¿no? Estos patrones que son conceptualizados en el decreto reglamentario 1011 del 2010 como mensajes, prácticas, discursos que colocan a un género por encima de otro, ¿no? En diferentes aspectos, entre ellos los económicos, ¿no? Ese patrón sociocultural, esa asignación de roles en razón del género, esa asignación de roles en razón del género que incide en los recursos económicos, que incide en los recursos que se provee cada género y aporta en la familia, ¿no? Incide en el deber de asistencia de los integrantes de la familia, ¿no? Influye claramente la función de la responsabilidad parental, en poder ejercer activamente la coparentalidad, de manera igual, desde el punto de vista sustancial, real, y no solo desde el punto de vista formal. Él es el progenitor, ella la progenitora, pero a la hora de asumir obligaciones alimentarias derivadas de la responsabilidad parental, podemos de alguna manera hacer un gran análisis sobre ese tema. ¿Por qué me meto en estas cuestiones? Adelanto, porque me meto en estas cuestiones porque hay un tema también vinculado a que la negación de alimentos es un supuesto de violencia económica, la negación de alimentos. Claramente es un supuesto de violencia económica y ahora lo vamos a acercar, ¿sí? Genial. El artículo 2 ya lo analizamos, ¿sí? Estamos haciendo un análisis un poquito, perdónenme, abuelo de pájaro, porque como decía Cecilia y Maru, vamos, y también con Miguel, vamos a hacer un poco modalidad taller y vamos a charlar un poco con ustedes, seguro con las preguntas me va a ayudar Cecilia a leer, para que de alguna manera sea mucho más práctico y mucho más llevadero. El artículo 3 de la 26485, dentro de los derechos protegidos, remite a las convenciones internacionales de la cual la República Argentina ha hecho estado parte, y menciona como bien a la integridad económica o patrimonial, ¿no? Y ya el artículo 4, que conceptualiza la violencia, que es un artículo que el concepto de violencia fue modificado incluso hasta el 2019, con la ley 27.533, cuando conceptualiza lo que se entiende por violencia contra la mujer, habla de que es cualquier conducta, ya sea acción o omisión, basada en una razón de género y en una relación desigual de poder, y nombra a la integridad económica. Esto ustedes lo pueden comparar si tienen la ley a mano, al lado, tienen la 26485, se van a fijar que todos estos términos están en la norma. Lo que tenemos que hacer en nuestra función de estudiantes, en mi caso estudiante eterno del derecho de familia, estudiante eterno de la temática de violencia, lo que tenemos que hacer, gente, es, tenemos que constantemente empezar a rehablar y reorganizar estas cuestiones, ¿no? Que son de gran importancia, ¿no?
Es decir, uno tiene la norma, tenemos que aprender a interpretarla de manera dinámica, conforme al contexto 2021, conforme a la jurisprudencia que ha venido, conforme a la doctrina que estamos leyendo, ¿sí? O sea que ya dijimos que el concepto de violencia también nombra a la integridad económica. Esto saca el mito de que la temática de violencia económica pertenece a otro costal, que es harina de otro costal, que es agua de otra fuente, y no es así. Forma parte de la temática. Perdón, Cecilia, que yo aclaro esto, porque lo aclaro porque mucha gente que dice que no participa de la actividad o ve el flyer dice, ah, bueno, violencia económica, otro tema dentro de la violencia. No, es un tema incluido dentro de la temática violencia. De hecho, dentro de los tipos de violencia, el artículo 5, inciso C, incluye a la violencia económica y habla que es un menoscabo de recursos. Y enumera algunos supuestos, como por ejemplo, perturbar el uso de un bien, retenerlo, destruirlo, negar medios indispensables, en donde esa negación de medios indispensables fue conceptualizada en el decreto 1011 del 2010 y me dice que las necesidades de los menores de edad que convivan con la progenitora, la limitación de esas necesidades es un supuesto de violencia económica. Y esto abre un giro copernicano, una revolución paradigmática, entender la negación de alimentos como violencia económica. Nosotros estudiábamos los libros de alimentos, uno que yo menciono siempre, que fue el primero que me compré con mis ahorros, el de Bocer, el de alimentos, que era carísimo. Yo ese, y después me compré unos cuantos más porque yo ahorraba y me compraba libros, en donde no hablaba, era una obra entera de alimentos, no hablaba de esa negación de alimentos como violencia económica. De hecho, no, ustedes no me nieguen esto, pero cuando estudiamos alimentos, ¿qué nos enseñaban? Los dos postulados es necesidad del alimentado, caudal del alimentante. Y el contexto social y familiar de la progenitora que asume exclusivamente el rol de responsable parental, por más que la Convención sobre los Derechos del Niño, la 26061, hable de responsabilidad familiar. ¿Dónde está ese punto, ese punto particular, además de la necesidad del alimentado y el caudal del alimentante? O sea que sobre eso tenemos que trabajar, ¿sí? Insisto, vuelvo de nuevo porque la idea es ser respetuoso con los tratadistas, con los doctrinarios que han aportado tanto a nuestro derecho y siguen aportando. No es pasar por encima los postulados del derecho a alimentos, sino incorporar una nueva arista, la herramienta de la perspectiva de género, para poder analizar no solo el supuesto, sino el contexto en el cual el supuesto se plantea, ¿sí? Trato bien de ser claro, hoy estoy más maestro Ciruela que nunca, o sea que discúlpenme. Moni Cufini, vos sos amiga, dejá de preguntar porque encima no puedo ver en el chat, así que ahí vi que preguntaste algo. Así que Moni, por favor, porque encima que estoy nervioso porque nunca di charla por celular. Siempre tengo la computadora y todo. Así que estoy histérico. O sea que el desafío para el colega, para los que están ustedes, es aprender a cotejar cada uno de los supuestos de violencia económica con las realidades familiares y sociales que se presentan, e intervenir en consecuencia de esto. O sea que si uno tiene el artículo que habla de violencia económica, más allá de leer el artículo, uno, colega, usted, abogado o abogada, tiene que encuadrar la situación de violencia económica en el tipo de violencia económica, ¿sí? Para poder realizar el planteo. Es como cuando una colega me dice, Diego, planteé violencia económica, nombré los artículos que vos escribí, un poco los marcos normativos. Bueno, en realidad le digo yo, colega, ¿sabe lo que es importante? La plataforma fáctica, el caso que usted tiene en el estudio, encuadrarlo en algún supuesto de violencia económica, que sea más que claro, que la negación de alimentos sea arbitraria, caprichosa, deliberada y voluntaria por parte del que no asume de manera correspondiente sus obligaciones alimentarias. Eso es lo fundamental, colega. Entonces, cuando uno hace una modalidad taller, como en este caso, tiene que aclarar desde una faz práctica que no solo va el marco normativo y el supuesto elegido de violencia económica, sino el cotejar los hechos que le llegan a su despacho para poder de alguna manera encuadrarlo en el tipo de violencia y plantearlo, ya sea en un alimentos, ya sea en un incidente de aumento de cuota alimentaria, ya sea un incidente de disminución de cuota alimentaria, también plantear la violencia económica,
o en un daños y perjuicios, o también en un proceso de ejecución de sentencia. O sea que ahí tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros estamos hablando mucho de que la negación de alimentos es violencia económica, mencionamos el artículo y el decreto que habla de esto, ¿no? El artículo 5.c, dentro de los supuestos, el tercer supuesto habla de esto, y el decreto reglamentario lo comenta, y dice que esos medios indispensables son, de alguna manera, los que configuran una situación de violencia económica, ¿sí? O sea que cuando uno trata de entender cada vez más este tema, uno no se puede quedar solo con la cuestión ceremonial de los términos, de los conceptos. Uno tiene que dar una interpretación práctica, ¿no? Es como cuando te explica el juicio ejecutivo en la facultad y tenés que aplicarlo a la práctica, o decir, ay, Dios mío, no era de alguna manera tan conceptual como se veía en la facultad. Hay cosas que tengo que ir manejando y moviendo. En estas cuestiones también pasa eso, ¿sí? Ahora vamos a ver cada vez más alguna que otra cuestión, ¿sí? Cuando yo mencionaba este supuesto, que me paré en este supuesto de que la negación de alimentos es violencia económica, me preguntaba, ¿dónde está la violencia en la negación de alimentos? Ahí está la pregunta más práctica que uno tiene que hacer. Entonces, en un artículo yo escribí que el incumplimiento continuo, deliberado e intencional de las obligaciones alimentarias muchas veces configura situaciones de violencia económica. La continuidad se refiere a la persistencia en el tiempo, el abandono palmario de las obligaciones alimentarias. No es que la otra parte no cumplió un mes o cumplió una parte un mes y la otra no lo pudo cumplir. Estamos hablando de una continuidad en el cumplimiento alimentario, limitación de los recursos alimentarios, rubro salud, rubro educación, alimentación, esparcimiento, gastos extraordinarios, etc. Lo deliberado de este incumplimiento alude a un acto voluntario, la libertad que tiene ese progenitor de incumplir las obligaciones alimentarias. Él sabe que tiene que cumplir, pero no cumple. Es de cuenta que, imaginemos, Cecilia y yo tenemos un hijo, ¿no? Los dos, abogado y abogado. Los dos tenemos un sueldo de Diego, sueldo de Cecilia. Sobre nuestro hijo no hay duda que existe un derecho alimentario. No hay duda. Cecilia va a decir que el hijo se llama Juan Ortiz, o sea que salto yo el hijo de Diego Oscar Ortiz. No hay duda de la existencia de un derecho alimentario. De última, podemos discutir con Cecilia la modalidad de prestación alimentaria o la cuantía, pero no hay duda del derecho alimentario. No hay duda de la responsabilidad parental que cabe en cabeza de ambos progenitores. Cecilia, Ortiz y Ortiz, por supuesto, no hay duda. Lo que sí nosotros no podemos negar que ese incumplimiento de la obligación alimentaria no solo vulnera los derechos de ese niño, Juan Ortiz, sino también de la progenitora que asume exclusivamente, Cecilia, las obligaciones alimentarias con respecto a Juan. Y agreguemos acá el artículo 660, el cuidado personal como valor patrimonial, porque Cecilia se queda con nuestro hijo Juan, lo lleva al club deportivo, lo lleva a las clases, lo lleva al tratamiento odontológico. De alguna manera yo no puedo desconsiderar eso al momento de trabajar la violencia económica. Insistimos, cuando hablamos esto de lo deliberado, el acto voluntario, ¿sí? Es como yo arranqué a trabajar, yo soy del departamento judicial de Quilmes, mi familia es de Rotonda Alpargatas, siempre dicen que Rotonda Alpargatas es como el inicio de La Plata y el fin de Berazategui, porque después arranca Villa Lisa, Citibel y todo lo demás. Y yo me acuerdo que en los primeros casos yo le decía, señor, yo estaba muy de manual, acostumbrado a hacer un nerd, muy de manual. Digo, señor, le digo, tenemos audiencia con la consejera de familia. Sí, me dice, ¿cuándo? Y la tenemos de acá 5 o 6 meses. ¡Ah, qué bien, me viene bien, me viene bien! Claro, el señor de acá 6 meses pensaba no cumplir. Es decir, no, yo le decía, señor, pero igual de acá 6 meses algo hay que cumplir, hay que ponerle un dinero para que se solventen las necesidades alimentarias de sus hijos y de sus hijas. Algo hay que poner. O sea que esta cuestión también ficcional que a veces se presentaba desde el punto de vista de los tiempos, en los hechos pasaba también una necesidad alimentaria totalmente incumplida o
cumplida en manera totalmente parcial, ¿sí? Y por último había dicho la intencionalidad, el ánimo de incumplir a pesar de que se debe cumplir. Nosotros podemos encontrar muchísimos fallos que cuando, por más que se haya conveniado y homologado la cuestión alimentaria, posteriormente no la cumple, por más que se haya acordado. Es como la doctrina de los actos propios, es ir atrás un paso, equivocarse y es desdecirse a lo que había acordado y a lo que había homologado, a lo que había conveniado, ¿sí? O sea que eso también tenerlo en cuenta, ¿no? La actitud procesal del denunciado en violencia económica y del demandado en alimentos, en la cual esta conducta procesal también forma parte de la violencia económica. Miren todo lo que lleva el artículo 5, que ahora vamos a seguir analizando. El artículo 6 de la 26.485, dentro de la modalidad de violencia doméstica, agrega la afectación patrimonial, ¿sí? Agrega la afectación patrimonial. O sea, dentro de los bienes jurídicos a proteger frente a una situación de violencia en su modalidad familiar, la afectación patrimonial también se tiene en cuenta. Perdón lo reiterativo, perdón lo sobreabundante, pero con todo esto yo les estoy demostrando a ustedes que hay argumentos más que convincentes para incluir el tipo de violencia dentro de la temática. Porque si no, ustedes me van a decir otra, Diego, lo planteé por otro lado, sin embargo me dijeron que recurra por la vía que corresponda. Entonces, Diego, vos me estás chamullando porque no es que violencia económica está dentro de la temática. Si me está diciendo la jueza que la violencia económica la planteé en otro lado, por otras vías. O sea que tengamos en cuenta también estos criterios de docente y profesionales en la temática. Yo le había dicho que el artículo 7, inciso G de la Belén do Pará, era una antesala para hablar de la reparación de daños y perjuicios derivados de violencia económica. El artículo 35 de la 26.485 plantea específicamente la posibilidad de reclamar daños y perjuicios derivados de violencia conforme los presupuestos generales de responsabilidad civil. Lo dice el artículo, no lo digo yo ni lo dicen ustedes. La propia ley habilita la vía resarcitoria derivada de situaciones de violencia. Tenemos que también, insisto, desmitificar la idea de que violencia económica es la necesidad de obtener dinero y rédito económico, sino que también significa la posibilidad de reparar un daño acaecido, un daño moral, una pérdida de chance. Entonces empezamos a hablar de daños derivados de violencia económica. ¿Dónde podemos encontrar estos daños, Diego? Daños derivados del incumplimiento alimentario, daños derivados de la destrucción de un bien, daños derivados también de alguna cuestión de violencia económica incluida dentro del régimen económico del patrimonio, daños derivados de una situación de violencia económica hacia una mujer mayor, que acá se aplicaría la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y acá en Capital Federal, la Ley 5420, que habla específicamente de maltrato económico o patrimonial e incluye la temática de manera nueva, novedosa. Miren la cantidad de subtemas que voy tirando para que hagan preguntas y repreguntas y se queden con interrogantes, porque la idea es pasar el chivo del libro, porque si yo les pongo todo en el asador, van a decir no compro el libro porque ya digo, me contó toda la película, pero es como que el tráiler sería esta charla, ¿no? Uno que es fanático del cine hace esto. Pero obviamente es una broma, ¿no? Gente, pero también hay que entender una cosa. Hay que empezar a delimitar procesalmente las cuestiones en las cuales yo voy a plantear violencia económica. Dije, yo la violencia económica la puedo plantear en un proceso de alimentos, la puedo plantear en la vía incidental, la puedo plantear en el procedimiento de violencia, la puedo plantear en un daños y perjuicios, la puedo plantear en un proceso de ejecución de sentencia de alimentos. Diego, ¿qué es lo que cambia? La estructura procesal no va a cambiar. El planteo de lo sustancial es lo que va a incidir en la resolución judicial. Y obviamente las pautas procesales que prevén en cada proceso o procedimiento. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí?
¿Me van siguiendo? ¿Se va escuchando bien, Cecilia? Estoy preocupado por eso. Ahí está, perfecto. Bien, porque obviamente yo no les quería fallar. Si no, me tomaba una combi a La Plata y aparecía en el colegio, no me va a abrir nadie porque está cerrado, pero bueno. Está abierto el colegio, Diego. Diego, ¿Está abierto ahí el colegio? está abierto. Ahí Sí, está abierto. te hago Me una encanta el consulta. colegio de La Plata. ¿Te acordás que en la entradita al ladito hay un bar? Hay un Sí. barcito muy lindo, sí, sí. Y el Está auditorio. precioso. Está hermoso Hermoso. todo eso. Ahí te sumo una pregunta para que la tengas, que en todo lo que Sí. detallaste, que uno puede introducir violencia económica, te sumo cómo es introducir la violencia económica en la compensación económica. Eso iba a preguntar. Y lo no nombraste. Claro. Sí, sí, es muy interesante. Y otra porque cosa la que también te compensa- digo, hablando de tu Sí. libro, que nosotros formamos parte del Colegio de Abogadas y Abogados de La Plata, así que te lo vamos a pedir si podés donar uno a la biblioteca. A la biblioteca. Ya Por viene de supuesto mandazo. que sí. Pero, por supuesto que sí, pero presencial, ¿eh? Presencial. Mirá A mí que no me acá da hay 100 igual personas, ya nada. estoy comprometido. Yo no tengo ni sexo virtual, imagínense, yo todo presencial, todo presencial. A mí no, lo virtual yo soy un desastre, imagínense, todo lo virtual. A mí me Diego, gusta moverme, a mí me gusta caminar por todo el auditorio, charlar, confrontarme con los colegas, armar a roleplay. A mí me encanta, bueno, los que me han visto presencial saben que a mí me gusta movilizar todo. O sea que yo he dado las charlas en auditorios grandísimos y me he recorrido el auditorio y he hablado con cada uno de los colegas. Así que imagínense, la idea es revolucionar un tema, ¿no? Pero bueno, obviamente este contexto de salud nos lleva a todo esto. Pero Diego, vamos a entender esto de la compensación económica. Diego, te hago una consulta porque entraste en el tema del daños y perjuicios. Sí. Hay un cuestionamiento también por parte de algunos sectores de la doctrina y sobre todo de quienes ejercen las funciones judiciales, en que los temas de daños y perjuicios derivados de las cuestiones de familia no deben ser ventiladas en el fuero de familia, sino en el fuero civil, sustrayéndolo de lo que sería su fuero natural. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En realidad el problema pasa que el fuero civil no esté ayornado con las cuestiones específicas resarcitorias del derecho de familia. En realidad el problema neurálgico, basal, pasa por eso. Pasa de cómo ayornar a un fuero civil para que entienda un daño y perjuicio derivado de violencia. Por supuesto que el fuero de familia, en torno a la especialidad de la rama, va a obtener muchísimos más argumentos, va a obtener muchísimos más conocimientos para entender de que, por ejemplo, el daño moral en violencia es totalmente diferente a otros supuestos. O, por ejemplo, la pérdida de chance. O sea que esto también es interesante tenerlo en cuenta. Pero esto también hay que sacar ese mito, porque pasa por un tema de ayornarse y capacitarse. Podemos ver que hay fallos de la Cámara Civil y Comercial de Necochea totalmente ayornados a esta temática de daños y perjuicios en violencia. O algún que otro fallo de Salta, o algún fallo también de Córdoba. Podemos ver esa cuestión también de empezar a entender esa reparación de daños y perjuicios en torno a la especialidad. Y por eso, yo pienso que la puja pasa por eso. Pero quiero aclarar también, aprovecho lo de la compensación económica, ¿sí? Porque vamos a hacer la charla bien fructífera para que me vuelvan a invitar, porque si no, es terrible. La compensación económica es un instituto que ustedes saben requiere unas ciertas pautas para admitirse. Yo siempre digo que la compensación económica podrá prosperar haya o no situaciones de violencia física, psicológica, sexual o económica. El tema pasa que la compensación económica claramente fue una herramienta con perspectiva de género, porque supone muchas veces situaciones de violencia simbólica al momento de las funciones dentro de un matrimonio, dentro de una unión convivencial. Esto no significa que yo no pueda utilizar la violencia económica en la compensación económica. Sin embargo, esto no quita que yo voy a sacar o derribar todas las pautas para admitir una compensación económica. Por eso me dicen a veces, Diego, dice, ¿qué encaro? ¿Compensación económica, daños y perjuicios o encaro la acción de enriquecimiento sin causa, para agregar otra cosa? Y yo le digo, mira, primero, yo no te puedo contestar así a vuelo de pájaro, necesito completo entender todo. Y una vez que entiendo todo, voy a ver de alguna manera qué propone cada proceso o procedimiento. Si es una fijación de compensación económica, voy a tener que cumplir con las pautas. Y en dichas pautas plantear la situación de violencia económica, ¿para qué?
para que al momento de la sentencia el juez o jueza contemple el tipo de violencia y lo haga incidir en la resolución judicial, aumentando un dinero, o qué sé yo, la prestación del mismo. A eso apuntamos con la compensación económica. Diego, vamos a usar daño y perjuicio. Lo planteo ahí. Bueno, plantea la violencia económica en el daño y perjuicio. Pero eso no te va a quitar que vos tenés que ofrecer y producir pruebas para poder acreditar el daño padecido. El daño moral, el daño emergente, la pérdida de chance, el daño al proyecto de vida. Ahí podés plantear la violencia económica. Pero no es que por plantear la violencia económica derribás todos los postulados procesales de la reparación civil. O sea, vos vas a tener que seguir leyendo el Bustamante Alsina cuando hablas de responsabilidad civil, Ameal, López Cabana, Alterini, las obras de responsabilidad civil actual, vas a tener que seguir leyéndolas. Pero ahí metés la temática de violencia económica a los fines de que el juez o jueza, al momento de resolver, conceda una indemnización contemplando el tipo de violencia. De hecho, insisto, ¿por qué insisto de incorporar la temática? La pérdida de chance en casos de violencia económica, por ejemplo, por incumplimiento alimentario, se reconceptualiza. Porque la pérdida de chance son aquellas oportunidades educativas y de formación que tiene ese niño o niña adolescente que no las pudo obtener por no obtener en su momento las prestaciones alimentarias por parte del padre. Ojo, los daños y perjuicios derivados del incumplimiento alimentario no tienen una finalidad asistencial que pague los alimentos atrasados, sino resarcir el daño ocasionado por las carencias materiales, las carencias de recursos que ha tenido ese niño o niña adolescente. ¿Sí? ¿Quedó claro, Ceci? Ahí te hice como un mix. Fíjense, el proceso de alimentos. Encaro uno. Fíjense como algo que nosotros ya conocemos. Incluso un colega me ha dicho así como, para ningunear a veces la rama, me dice, uy, alimentos, todo eso, eso de taquito uno lo hace. No tan fácil, digo yo. Le digo, yo sé que el proceso de alimentos, como decíamos hoy con Cecilia y nuestro hijo Juan, no se discute la existencia del derecho alimentario de un niño o niña adolescente, que sabemos que el derecho alimentario es derecho humano esencial y básico. No discutimos que existan alimentos para nuestro hijo Juan. Podemos discutir con Cecilia la cuantía y modalidad de pago de cuota alimentaria, lo dijimos hoy. Después, en ese proceso de alimento, Cecilia puede plantearme situaciones de violencia económica o psicológica. O sea, ahora vamos a ver qué. O sea que nos remitimos a la misma estructura procesal anterior de alimento, la que conocemos, con el aditamento de planteo de situaciones concretas de menoscabo de recursos económicos. La violencia simbólica que ejerce el demandado al asumir exclusivamente la progenitora el rol de responsable parental. Cecilia, si va con otra colega que la represente, que la patrocine, porque es amiga de ella, tiene que plantear esta cuestión de que ella asume exclusivamente el rol de responsable alimentaria. Ha pedido préstamos, le ha pedido a amigas, amigos, a su mamá, ha pedido dinero para cubrir las necesidades alimentarias de nuestro hijo. Nuestro hijo está con un tratamiento oncológico. Todos estos gastos extraordinarios de salud de nuestro hijo Juan los está cubriendo absolutamente Cecilia. Miren qué HDP que soy yo, doy mucha charla de violencia, pero no cumplo con la obligación alimentaria. Y ahí Cecilia va a poner también la conducta procesal mía en el proceso de alimentos, porque cuando se había fijado algo provisoriamente, yo puse la mitad. O sea que la mitad de una cuota de alimentos provisorios, que ya sabemos que es menor cuantía, no cubre para nada la necesidad alimentaria de nuestro hijo Juan, que tiene una enfermedad. O sea que en la cuestión alimentaria se puede claramente plantear la violencia económica. Está en nosotros empezar a trabajarlo y empezar también a encararlo desde ese punto de vista. Insisto, no para pasar por encima los postulados del proceso de alimentos, sino para poder plantear esta nueva arista y garantizar los derechos plenamente, no solo de ese niño, niña, adolescente, sino también de la progenitora. Vieron, estoy poniendo toda la carne en el asador acá en La Plata y encima hoy tengo guardia, así que yo no sé cómo voy a aguantar 12 horas de guardia, pero bueno. Pero un planteo que además, y me quedé pensando, que ese planteo no solo lo puedo hacer yo, sino que también está en cabeza del mismo niño plantear ese supuesto de violencia económica. Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
puesto que sus necesidades han mermado, han disminuido, o no hay recursos para poder cubrirlas, ahí entra toda la legislación específica de niñez y adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño, la 26061, la adhesión provincial de la 13298, los decretos reglamentarios de las leyes. O sea que sobre eso hay que trabajar también en la cuestión de ese derecho alimentario, no de ese niño, niña o adolescente, puesto que las necesidades del estómago, diría un viejo adagio latino, no admiten demora alguna. A lo que yo agrego que cuando hay una situación de violencia tampoco la admiten. O sea que es una cuestión, lo estoy siendo irónico, pero para develar la importancia de la cuestión alimentaria. Fíjense, incidente, vamos a meter un incidente. Incidente de aumento de cuota alimentaria. Yo sé que supone la existencia de una cuota alimentaria previa y disconformidad del actor en su cantidad. O sea que se fijó una cuota y Cecilia está en desacuerdo. Dice, no, la verdad que la cuota esa no me alcanza para cubrir los gastos de Juan. Entonces Cecilia, incidentista, va a plantear argumentos para solicitar un aumento de la cuota alimentaria. Puede ser que el cambio de edad de los niños, necesidad de un tratamiento atinente a la salud, va a agregar el tratamiento que le lleva a esto de trasladar a nuestro hijo al Instituto de Salud, cambio de institución educativa, gastos nuevos, pero puede pasar que en ese incidente de aumento de cuota alimentaria, Cecilia, no solo disconforme con lo fijado, va a plantear dentro de los argumentos situaciones de violencia económica, desgano del incidentado en cumplir lo fijado. Diego se fue de viaje a Uruguay, a Punta del Este, incumplió 3 meses la cuota alimentaria fijada. Y no alcanza, por eso pido que se aumente. O el aletargamiento intencional para incumplir. De decirle, Cecilia, no llego con la plata, estamos el 10 de septiembre, te pago el 15. Le pago después el 20 y después el mes siguiente queda como que le pagué el mes anterior. O que siempre estoy por atrás, nunca estoy cumpliendo a término. Eso también configura una situación de violencia económica. Por otra parte, el incidente de no solo de aumento, sino de reducción de la cuota alimentaria. Me meto en otro temita. Por eso la idea de acá es aflorar muchos temas para que después poder escuchar un poco las preguntas que Cecilia va a leer para hacerlo más ordenado e ir haciendo preguntas y respuestas y que quede un poco más fluido. El incidente de reducción de cuota alimentaria lo suele pedir el progenitor que tiene una cuota fijada y considera que debe ser reducida. Oh, Cecilia, por favor, ¿qué me pediste? La plata para nuestro hijo. Para eso necesita de argumentos convincentes para que la autoridad judicial reduzca la cuota, como informar nuevos cambios y circunstancias que se dieron, por ejemplo, su condición laboral, tipo dice Cecilia, mirá que yo no estoy yendo presencial, ahí en Zoom es todo, viste, no te pagan nada, viste, es terrible, yo presencialmente viajaba por todo el país, ahora estoy comiendo sándwiches de paleta sanguchera, o sea que no alcanza. O sea, insisto, el incidente de reducción de cuota alimentaria no es, en este caso, no es suficiente acreditar la insolvencia como para incumplir lo que la cuota alimentaria manda, porque si no, esa persona, el incidentado, se insolventa intencionalmente, dice, no tengo trabajo, el aire es gratis, no pasa nada, entonces no cumple si, en este caso, la limitación de los recursos alimentarios de ese niño, Juan, sigue vigente. Sigue vigente. Aclaro que no tenemos un hijo que se llama Juan con Cecilia, aclarado. Puede pasar que en ese incidente de reducción de cuota alimentaria, dentro de esos argumentos referidos, la progenitora incidentada, Cecilia, aporte situaciones de violencia económica para visibilizar claramente el incumplimiento. Como decir, pide reducción de cuota alimentaria, pero en su momento cuando se fijó, no la cumplió de manera absoluta todos los meses fijados. Cumplió en parte y después no cumplió. O sea que eso es un claro ejemplo. O puede pasar que Cecilia diga, pide reducción de cuota alimentaria, sin embargo, ha aumentado sus recursos. Aumentó sus recursos, o sea que este señor gana más, Diego gana más, porque ahora sacó su libro y se está haciendo millonario, y las necesidades de nuestro hijo, Juan Ortiz, han aumentado. Hay otros gastos extraordinarios, traslados, viáticos, alimentación, medicamentos y el tiempo que incurre en su cuidado que estoy haciendo. Porque yo aparte llevo mis casos, diría Cecilia, y no los puedo llevar de manera correcta, no puedo proveerme de otros recursos porque estoy totalmente supliendo la irresponsabilidad parental de mi caso, de Diego. ¿Se comprende? Una consulta.
tengo una Sí, consulta. por favor. A ver, vamos a suponer que vos cumplís la obligación alimentaria. Ahora, sin embargo, decido yo pagar todos aquellos gastos que hagan a las actividades extracurriculares y no quiero pasar una cuantía o un monto en dinero, sino que asumo directamente yo cumplir con todas las obligaciones como forma de establecer esa cuota alimentaria. ¿Eso también no puede llegar a ser entendido como una forma de violencia económica? Eso en realidad tiene una cuestión muy clara de violencia simbólica, de decir yo soy la madre, yo soy la progenitora, es mi hijo, tiene un problema de salud, yo voy a cubrir las necesidades absolutas alimentarias. Eso no significa que la otra parte no esté obligado en virtud de la responsabilidad parental y en virtud del concepto de coparentalidad. Esto no significa que, lo que paga Cecilia, lo que ya significa una eximirse de responsabilidad parental por parte mía. Yo tengo que cubrir esas necesidades alimentarias, ¿no? Es como cuando uno dice, no, Cecilia gana el doble que yo, entonces que ponga todo ella para nuestro hijo Juan. No es así, esto lo sabemos, ustedes lo saben, no los quiero subestimar, no las quiero subestimar, esto no es así. Pero lo que puede plantear Cecilia, claramente, en un incidente de reducción de cuota alimentaria, puede plantear esta idea de inconducta procesal de mi parte para cumplir, incumplimiento absoluto o ausencia procesal. Puede ser que yo no me presento a las audiencias, no me presento a la posibilidad o la oportunidad procesal para poder producir alguna prueba o acreditar algo, o me decreto en rebeldía. O sea que toda esta situación procesal también puede ser planteada como supuesto del tipo, ¿sí? Acá me están haciendo una consulta. Dice, si la madre gestante puede reclamar los alimentos y violencia económica, aquel abandono del progenitor. O sea, aquel progenitor que abandona. Ustedes saben muy bien que están los alimentos provisorios de la persona por nacer. Hay un fallo de Concordia, Entre Ríos, que salió hace unos años. Muchas gracias, gente. Perdón las desprolijidades, pero tratamos de hacer lo más lindo posible. Hay un tema general que excede la violencia económica, que es la posibilidad de poder obtener alimentos provisorios de la mujer que se encuentra embarazada. Hay posibilidad de obtenerlo esto. ¿Se puede plantear la violencia económica en este supuesto? Por supuesto que se puede plantear si hay una limitación de algún recurso. Pensemos en este caso una unión convivencial, en donde hay una unión convivencial y el señor no aporta lo que tiene que aportar en concepto de alimentos, que deriva del deber de asistencia entre convivientes. O sea que hay que trabajar el caso en sí. No pasa por enmarcarlo, sino pasa por trabajar el caso para buscar el marco adecuado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sobre eso se apunta mucho. Sí. Avancemos un poquito más. Sí. Dijimos, fíjense que charlamos que podemos plantear la violencia económica en un proceso de alimentos, en la vía incidental, y hablamos de los dos incidentes, aumento y reducción. Y también se puede plantear la violencia económica en el procedimiento de violencia familiar. Sabemos que este procedimiento tiene una estructura especial en la que se pueden resolver, entre otras medidas, la fijación de una cuota de alimentos con carácter provisorio. O sea que en el procedimiento de violencia familiar, el artículo 7 de la Ley de Violencia 12.569 habla de la posibilidad de fijar una cuota de alimentos con carácter provisorio. Esta medida es temporal, de menor cuantía, e está inserta en el procedimiento. O sea que cuando a ustedes le digan, no quieren fijarme la cuota de alimentos provisoria, en el procedimiento de violencia, yo lo que les voy a decir es que la medida está establecida en la norma, dentro del procedimiento. Si bien es de menor cuantía, no significa que el juez o jueza no la contemple dentro del procedimiento de violencia para poder de alguna manera asegurar los derechos alimentarios, e insisto, dentro de este contexto. O sea que, dado lo acotado de la materia, recurra por la vía que corresponda. Yo digo, dado lo acotado de la materia, tiene razón, jueza, tiene razón, porque es una medida cautelar dentro del procedimiento de violencia, por supuesto de menor cuantía y temporal. Recurra por la vía que corresponda. Lo que estoy pidiendo acá es una medida de protección dentro del procedimiento de violencia
cuál es la fijación de una cuota de alimentos provisoria. No estoy pidiendo un proceso de familia autónomo como la fijación de una cuota de alimentos de manera definitiva. Estoy pidiendo una medida cautelar dentro del procedimiento de violencia. Y esto, bueno, lo hemos charlado, yo lo he discutido muchas veces con jueces y juezas, de manera amena, por supuesto, lo hemos charlado. Entonces yo siempre le digo, si la medida está y el caso para aplicar esa medida se da, ¿cuál es el impedimento para poder aplicarla? Más allá de una cuestión de implementación o práctica, no hay impedimento. Y si el impedimento si el progenitor no la cumple, no la deja cumplir, ahí hay violencia económica, ahí estamos redoblando la apuesta. La violencia económica continúa y esto tiene que ser planteado. Y también a veces los incumplimientos constantes y reiterados llevan a hablar de otro tema que son medidas conminatorias contra la violencia económica. Pero eso da para hablar en otro taller, ¿eh? En otro taller. Medidas conminatorias contra la violencia económica. ¿Saben por qué, gente? Porque es un tema extenso. Hay medidas combinatorias contra violencia económica de alcance civil y hay medidas combinatorias contra violencia económica de alcance penal. O sea que da mucho para hablar, porque las medidas combinatorias son aquellas medidas con un gran componente coercitivo y coactivo, en donde los incumplimientos alimentarios anteriores han sido sistemáticos, han sido deliberados y se han tomado medidas de orden judicial que este hombre no ha cumplido. Prohibición de salir del país, registración en el registro de deudores alimentarios y no ha cumplido. Todos los resultados han sido infructuosos, no han producido resultados algunos, han sido totalmente inocuos. Entonces, la autoridad judicial, para poner un freno, lo que hace es resuelve una medida conminatoria, ¿no? Acorde a la razonabilidad, conforme a la circunstancia del caso. Avanzo un poquito más. Yo sé que están ávidos de preguntar y, obviamente, de acuerdo con Cecilia y con Maru y con Miguel, si posteriormente, si más adelante se da para ofrecer algún tema dentro de la violencia económica que ustedes elijan específico para poder seguir ahondando, de acuerdo, por supuesto, de mi parte a disposición, ¿no? Y material mío también van a tener gratuito, porque hay mucho material gratuito sobre el tema, o sea que no se van a quedar sin nada, al contrario, se van a quedar con más ganas de seguir estudiando el tema, que es muy interesante. Yo había dicho un tema que no me voy a ir del tema porque dije esto. La violencia económica puede ser planteada en un alimentos, en un incidente, en un procedimiento de violencia familiar y en un proceso de ejecución de sentencia. En un proceso de ejecución de sentencia, que es un procedimiento especial que postula la existencia previa de una cuota alimentaria fijada en un proceso de familia de fondo. O sea que la cuota de alimentos está fijada. Lo que estamos tratando es cumplir esa cuota y permite plasmar en los hechos lo resuelto por el derecho. O sea que en esta etapa se pueden denunciar situaciones de violencia económica a los fines de ser consideradas eventualmente por la autoridad judicial. O sea que el proceso de ejecución de sentencia, ahí en ese proceso se puede plantear una situación de violencia económica. Ahí hay un fallo de Morón, de la Cámara Civil y Comercial de Morón, el 12 de septiembre del 2019, que habla de violencia económica dentro del proceso de ejecución de sentencia. Pero le agrego algo más al tema. Vengo diciendo que la violencia económica puede ser planteada en un daños y perjuicios. Hay algo que se viene trabajando muy interesante. Yo les voy tirando el tema, fíjense lo interesante. Nosotros siempre estudiamos, yo sé que han estudiado, y yo también, todos estudiamos este tema. Daños y perjuicios derivados del no reconocimiento paterno-filial. Esto lo hemos estudiado, hay grandes autores, hay muchísimo material. Sin embargo, en los últimos años, poquito nomás, se está entendiendo que ese daño y perjuicio derivado por el no reconocimiento paterno-filial es un ejemplo de violencia de género también económica. Porque obviamente esos años perdidos, no reparados, no resarcidos, daña, perjudica no solo a ese niño, niña adolescente, sino también a esa progenitora. Hay un fallo de Jesús María Córdoba, en lugar de, ¿se acuerdan de Jesús María Córdoba del folclore, del festival? Bueno, hay un fallo donde claramente dice que esos daños y perjuicios derivados por el no reconocimiento paterno-filial es un ejemplo de violencia económica. El mismo juez le manda una carta al señor
demandado y le dice, señor, el hecho de que, como usted dice, que en cada pueblo tiene una mujer y ni se acuerda los hijos que tiene, esto es claramente un ejemplo de violencia simbólica, es un patrón de conducta que hay que cambiar y hay que remover, y se tiene que analizar esta cuestión bajo perspectiva de género. Porque él decía, yo con mi mujer hace 40 años que estoy casado. Era un hombre conocido en el folclore en el pueblo. Eso no quita para nada, dijo el juez, al contrario, usted tendría que servir de ejemplo. Y en vez de ser ejemplo, incumple sus obligaciones, ha incumplido sus obligaciones alimentarias de esta mujer ya grande que reclama daños y perjuicios. Este tipo de temas fue traducido hace no más días, hace menos de un mes, en un fallo del juzgado 92 de la doctora María Victoria Famán, que vuelve también con el tema, pero ya venía también anclado, como dije, en Córdoba, y venía hablándose de esto, ¿no? Que no estamos hablando. Pero fíjense la nueva lista de análisis también más que interesante, ¿sí? Es mucho más que interesante esa nueva lista de análisis. Por otra parte, yo vengo diciendo también que frente a una situación de violencia económica, lo que uno apunta, depende del proceso o procedimiento a encarar, es a una medida. En realidad, por ejemplo, si yo denuncio violencia económica en un procedimiento de violencia, voy a querer una medida cautelar. Si yo denuncio violencia económica en un proceso de alimentos, voy a querer alguna medida contra esa violencia económica. Una multa, puede ser, ha pasado la multa con un fallo de Comodoro Rivadavia Chubut del 2017, puede ser una medida combinatoria, como por ejemplo unas 30, que pague por cada día de retardo una multa, y el dinero resultado de lo obtenido va para la acreedora alimentaria. Puede ser también que fije algún tipo de sanción, si hablamos de una medida combinatoria desde el punto de vista penal, por ejemplo, que marche preso los fines de semana, el arresto durante todos los fines de semana, que esto también da lugar a controversia siempre, todas estas cuestiones dan lugar a controversia, pero hay fallos que hablan de este tema, y también puede traducirse en las clásicas, vamos a hablar de medidas específicas contra la violencia económica. Fíjense, como es un taller, yo voy a leer algo, un caso X, muy cortito, no me quiero poner aburrido con esto, solamente quiero decir, una señora X se presenta a denunciar. Se puso de novia en el 2019 y empezó a convivir desde el mes de diciembre del 2019 con el señor X, hasta junio de este año. Con él no tuvo hijos, pero ella tiene un hijo de una unión anterior de 6 añitos que tiene una discapacidad motriz y tiene su certificado, ¿no? Ella convive con su hijo y el señor convive con su madre. Fíjense dónde está la violencia económica acá. Esto pasó el día X, alrededor de las 21 horas, él se metió al domicilio, a mi casa, entró porque tiene la llave, él vivía antes ahí y figura en el contrato de alquiler, y comenzó a guardar todas las cosas que estaban a mano para llevárselas. Como él alquilaba, agarró las cosas que se llevaba la licuadora, el batidor, cosas de la cocina, hasta mercadería, cosas del baño, yo no estaba, estaba mi hijo con la persona que lo cuida. La persona que lo cuida me avisó porque yo estaba trabajando, yo salgo del trabajo, voy hasta el domicilio, llamo al 911 para pedir un móvil y me pidieron que lo espere abajo para ingresar con ellos al domicilio. En ese impasse que no estuvieron los policías, él comenzó a revolver todas las cosas en la casa, a tirar todo sin importar lo que sea, sin importar que estaba mi hijo ahí viendo todo, y luego decía, si que yo quería quedarme con alguna de las cosas, que se las rogara, que me arrodillara a pedirle por favor que le entregara las cosas. Se le preguntó si después de toda esta situación hubo contacto con él, y dijo sí, por teléfono, por llamada, por mensaje de texto y por Messenger. Reclamos de por qué yo había llamado a la policía, de que me quería quedar con las cosas que tenía que pagar, porque según él todas las cosas eran de él. Luego me reclama dinero de cuentas pendientes y siempre con la idea, presionándome con la idea de que va a venir a llevarse todas las cosas de la casa y me va a romper la cara. Gente, acá tienen un ejemplo claro, un contexto de violencia desde ya ambiental, psicológica, de violencia económica, la limitación de un recurso es violencia económica, la destrucción de un bien es violencia económica. Esto no tenemos que dejarlo. Y hay un elemento que empieza a olerse de lo que estuve leyendo, que es la vulnerabilidad. El artículo 9 de la Convención Belén-do-Pará dice que el elemento vulnerabilidad deben tomar los estados parte de la Convención para adoptar una medida. La vulnerabilidad, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a justicia
de las personas en condición de vulnerabilidad de marzo del 2008, la regla 3 de Brasilia, la regla 10, la vulnerabilidad en razón de la edad, menor de edad, en razón del género y en razón de una cuestión de salud mental. Esto también a tener en cuenta la vulnerabilidad como parámetro de actuación en el procedimiento de violencia familiar. La vulnerabilidad física, psicológica y en el tema que me convoca, económica. O sea, con esto quería abrir un poco el tema de debate, solamente usar un minuto del espacio que me estuvieron dando con mucho cariño Maru, Cecilia y Miguel, y la gente del Colegio de Abogados, es para presentar en medio minuto este libro que se llama Violencia Económica. Es un libro de editorial Ediciones Jurídicas. Este libro va para el Colegio de Abogados La Plata, por supuesto, con mucho cariño. Realmente uno se permite hacer chistes, y obviamente imagínense que yo de las 24 horas, 20 horas estoy dando clases. Imagínense, si yo no disfruto dando clases, no me puedo relajar. Antes que me olvide, mi Instagram, porque ahora estoy a full con Instagram, doctor.diego.oscar.ortiz. Después pásenlo porque no tengo ¿cómo es? Usuarios, no tengo seguidores, así que ahí pues, me deprime eso. Pero en realidad, escribir es un acto de libertad. Uno lo hace con responsabilidad, con creatividad, y uno utiliza el humor, como en mi caso, como una cuestión didáctica que no signifique que el tema sea serio y amerite una exploración y una investigación. El libro de violencia económica llevó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no solo me encontraba con el desafío de un tema nuevo, sino también tenía que ver cómo explorarlo al tema. No era solamente lo que yo opinaba o como yo escribía, sino también cuáles fueron los criterios judiciales que se fueron dando durante 10 años o un poco menos. Esto fue de alguna manera un trabajo muy de hormiga, porque a medida que aparecían los fallos, algunos pasaban en una etapa de corrección, como yo hacía así. Me llegaba un fallo, los ponía en una carpeta, los leía y me fijaba cuál era el criterio elegido. Y en base a eso comentaba el fallo y lo ponía dentro de un capítulo. Era un trabajo bastante artesanal, como cuando uno hace un bizcochuelo, una torta, lo que sea, y en este caso salió un libro. Hay una frase de un dibujante que dice, y escritor, Luigi Malerba, que dice que la escritura es una liberación. Para mí lo ha sido y lo es, y uno cuando escribe logra transformar un esfuerzo mental en un placer. Y para mí es un placer estar hablando con ustedes y realmente que me den el espacio para poder charlar y de alguna manera debatir y reflexionar. Vamos a dejar la editorial Gentes Ediciones Jurídicas. Igual como consejo siempre les digo, antes de invertir en un libro, lean material. Material mío hay en Diario Digital Femenino, Derecho para Innovar, Microjuris, Pensamiento Civil. Hay 4 o 5 publicaciones y hay más de 30 artículos sobre el tema. O sea que ahí van a poder leer lo que ustedes quieran. Hammurabi Online también tiene artículos, y de mi parte la idea no es que inviertan en un libro, sino también poder meterme en el tema, reflexionar, debatir y poder hablarlo con ustedes. Así que, Cecilia, bueno, muchas gracias, gente. Te están pidiendo lo primero que repitas tu Instagram. Por favor, el Instagram lo repito, doctor.diego.oscar.ortiz, porque soy muy mal perdedor, o sea que soy muy competidor, así que voy a ver los seguidores. Sí. Bueno, pero lo no, primero ahí que está nada, bueno. Sí, decirte que tenés el público de Salta, de San Luis, de Tucumán, así que también para nosotros es una gratísima experiencia que también estén compartiendo acá con nosotros. No, para mí es un placer. ¿Querés que vayamos, Cecilia, leyendo preguntitas y haciendo respuestas? Sí. Dale. Vamos a ver, antes de que se nos sigan fumando. Anda buscando las preguntas, Ceci, Sí. y eso es lo bueno también de, más allá de que siempre la presencialidad es la presencialidad, la posibilidad de estar online nos permite esta territorialidad, ¿no? Poder que nos esté escuchando gente de otros lugares, que no esté acá en La Plata, y así que tiene también lo suyo. Mientras vos, Ceci, buscás las preguntas, yo pensaba que, bueno, la Argentina se debe, en cuanto a la Convención de Belén do Pará, se debe la jerarquía constitucional, ¿no? Que no la tiene. Así que es algo que como pueblo argentino nos debemos, que la Convención de Belén do Pará tenga jerarquía constitucional. Pienso que la Convención Belén do Pará, comparto con vos absolutamente, Maru, la Convención Belén do Pará en el año 94.
Desde el año 96, Argentina la ha hecho ley por la 24632, lo que no significa, por supuesto, que la Convención Belén-do-Pará sea programática, sino plenamente operativa. Y con el Código Civil y Comercial, el artículo 1 y 2 dan la posibilidad de aplicar las disposiciones de las convenciones internacionales y poder de alguna manera resolver los conflictos particulares conforme a las convenciones. Por supuesto, Maru, comparto nuevamente, darle jerarquía constitucional significa no dar ningún lugar a duda de la necesidad de poder contemplar los derechos humanos de las mujeres al momento de ejercer un derecho, el ejercicio y goce de un derecho. Comparto absolutamente, pero yo siempre les digo que el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial significa una gran válvula de escape procesal para poder aplicar las disposiciones de las convenciones internacionales CEDAW, Belén-do-Pará. CEDAW tiene jerarquía constitucional, Belén-do-Pará y las demás convenciones e incluso instrumentos normativos como 100 reglas de Brasilia, la Carta de Cancún del 2002 y otras normas. Vamos con una de las preguntas. La doctora nos pregunta, dice, si puede cerrarse una causa de violencia si un progenitor con alimentos provisorios fijados no los cumple. Es interesante esa pregunta porque eso es verdad, eso construye la idea de que el procedimiento de violencia familiar en el cual se fija una cuota de alimentos provisoria no cumple su finalidad con una medida de provisión de acercamiento y provisión de contacto. Y si el juez o jueza ha fijado la cuota de alimentos provisoria, lo que se tiene que apuntar es ejecutar esa cuota de alimentos provisoria. No se puede cerrar sine die, así porque más cerrar alegre y campante, porque hay una medida a resolver, Entonces, frente a esa medida a resolver, hay que complementarla y lograr, desde el punto de vista profesional, diferentes tácticas para poder ejecutar esa medida provisoria, la fijación de esa cuota de alimentos provisoria. Insisto, si no se puede por H, se podrá por B. Si eventualmente, frente a toda esta desidia, yo hago un proceso de alimentos, claramente voy a mencionar que hay un procedimiento de violencia en el cual se fijó una cuota de alimentos provisoria y esta persona denunciada no cumplió. Y ese antecedente le tiene que servir al juez de familia cuando fije eventualmente una cuota alimentaria definitiva. Hoy estoy afiladísimo, hoy estoy correctísimo con la respuesta. Seguimos con otra más de alimentos. Dice, si las instancias judiciales en los procesos que deben tener nota de inmediato y reglas específicas procesales niegan los alimentos provisorios, ¿no es también violencia institucional? En realidad, obviamente, dentro de las modalidades de violencia está la violencia familiar y la violencia institucional. Yo pienso que un acto de violencia institucional podría ser una práctica inadecuada, como por ejemplo desoír lo resuelto por el propio juez y jueza. Que el propio juez y jueza que ha resuelto una medida de cuota de alimentos provisorios, al momento la cierre y la archive, de alguna manera eso es una práctica institucional totalmente contraria a una acción positiva con perspectiva de género, contraria al artículo 75, inciso 23, que es la cláusula de prosperidad que habla e incluye a las mujeres. O sea que si la autoridad judicial o la institución que atiende en su accionar, en su intervención, no propende el ejercicio de un derecho, sino que lo traba y lo obstaculiza, por supuesto que sería y estaríamos hablando de un acto de violencia institucional dentro de un contexto de violencia de género. Un ejemplo se da en el tema de daños y perjuicios. Ustedes saben que daños y perjuicios en violencia no solo se terminaba indemnizando, pagando la indemnización el agresor, sino también el Estado que se debía responder con los daños y perjuicios por, en este caso, ha pasado a los hijos cuando se ha cometido un femicidio o a la mujer que se la ha dañado estéticamente, moralmente y demás. Hay fallos de Salta y Córdoba sobre este tema. Seguimos con otro de alimentos y daños. Dice, ante un progenitor moroso y incluso hasta con deudas prescritas, si eso no correspondería a una acción de daños y perjuicios. Ahí depende ahí también, colega, del encare que uno quiera hacer. Claro. Si usted elige el daños y perjuicios, tiene que saber que tiene que probar los presupuestos de responsabilidad, daño, relación de causalidad, factor de atribución, antijuridicidad. No estoy desalentando a la colega para nada, no lo estoy, al contrario, le estoy diciendo que ese va a ser el desafío si encara el daños y perjuicios. Por otro lado, si lo encara dentro de otro proceso, también va a ver cuál es la estructura procesal que el proceso propone
a la hora de poder fijar el planteo. Al contrario, es un aliento, avance sobre eso, pero tenga en cuenta que cuando avanza tiene que ir trabajando con, se habla de la cuestión resarcitoria, los presupuestos de admisibilidad. Bueno, hay una colega que, bueno, tenemos de Chaco y una colega de Colombia. Voy a hacer una pregunta que es un poquito larga, así que dame un segundo para terminar de leerla. Dice, si es pertinente por parte de la Iglesia Católica la relación de los concordatos de Santa Sede aprobados por países y ratificados por ellos, si se aceptan los procesos de nulidad católica matrimonial de los cuales el demandado se encuentra en situación de discapacidad y no se haya decretado a través de un fallo judicial la cesación de efectos civiles y liquidación de matrimonio y liquidación de sociedad conyugal. No estaría teniendo que ver mucho con la charla, pero si lo querés abordar. Sí, es muy interesante ese planteo. Obviamente en el tomo 2, en el tomo siguiente, este tomo 1 habla más de la cuestión violencia económica relacionada a la cuestión alimentaria. En el tomo 2, que yo ya lo estoy escribiendo, ustedes saben, soy un obsesivo estudiando, ya voy a hablar sobre violencia económica del régimen patrimonial del matrimonio, y hay un capítulo que habla de la violencia en la nulidad matrimonial, colega. O sea que por supuesto que la violencia económica puede ser planteada en un proceso de nulidad matrimonial. Hay fallos sobre este tema más que interesante, que se mete en las causales de nulidad, que se mete que los errores en la cualidad del contrayente también puede traer situaciones de violencia económica en la cual este señor quiso casarse, contraer matrimonio, con una finalidad de dilapidar los recursos de la señora. Ha pasado un fallo que incluso los hijos no la podían ver, la señora estaba sobremedicada, los hijos del señor vendían todos los bienes, el hombre se casó y en menos de un mes ya estaba vendiendo todos los bienes de la señora, o sea que es muy interesante también el planteo del tipo de violencia en la nulidad matrimonial. Por supuesto, si hablamos de derecho canónico, yo tengo una colega amiga que vive acá al lado mío, que se llama Liliana Geogeli, sabe mucho sobre estos temas, pero habría que ver también esa especificidad de la rama, cómo choca con el tipo de violencia. Pero tengamos en cuenta que el tipo de violencia está enmarcado en la 26485 de aplicación territorial, e incluso está marcado en la parte sustancial que se aplica en todas las provincias de nuestro país, independientemente de que tenga ley de adhesión. O sea que ahí está la importancia del tipo también. Bueno, bienvenido Colombia, que estaba. Bienvenido, sí, claro. Por supuesto, siempre. Yo feliz. Seguimos, Ceci, con las preguntas. Sí, seguimos. Dice, ¿cómo se puede plantear la violencia económica cuando hay un niño con discapacidad y se requiere que la madre deje de trabajar para su asistencia integral? Ahí vos mismo lo estás diciendo. Ahí el colega, es una colega, la colega misma lo está diciendo. Ahí hay un tema de vulnerabilidad. Ahí es también el tema del 660, del cuidado personal que tiene valor patrimonial, y que dado el cuidado que tiene que dispensar ese niño que tiene un problema de salud, hay que de alguna manera utilizar esa idea del artículo 660, el valor patrimonial del cuidado personal, al momento de eventualmente plantear, fijar una cuota, aumentarla y demás. O sea que insista, colega, con el elemento vulnerabilidad. Ese elemento tiene que ser visto a los efectos de que el juez o jueza pueda tomar una medida, traducirlo en una medida protectora para la integridad, no solo de ese niño, con la circunstancia particular que vive, sino también de parte de la progenitora, ¿sí? Y la progenitora, insisto, hablar de la realidad laboral de la progenitora, que no ha podido hacer horas extras porque ha tenido que cuidar al niño, o que ha tenido que pedir préstamos, o ha tenido que pedir préstamos a instituciones o a terceros, parientes y familiares, o que no solo ella asume las obligaciones, sino también su propia madre, la abuela del niño. O sea que trabajen con el caso. Y ahí Adelgazo más dando clase que corriendo, porque estoy transpirando porque como me gusta contestar y me gusta el tema, entonces me emociono. Liliana, ahí también tenés las 100 reglas de Brasilia. Sí. Tal cual, Maru, las 100 reglas de Brasilia, y agrego una cosa más, Maru, la acordada 5 del 2009 de la Corte Suprema de Que la toma como guía interpretativa. le da a la regla de Brasilia, como dijo ahí la doctora Donato, como importancia de guía de actuación. Ya en la exposición de motivos me dice que son reglas para todos los servidores del Poder Judicial. O sea que interesante esto también.
Una pregunta que también es interesante, dice, ¿diferencia de la violencia económica con la patrimonial? En realidad, la violencia económica o patrimonial han sido asimiladas. En realidad, la violencia económica o patrimonial han sido asimiladas porque el menoscabo de recursos que conceptualiza el tipo de violencia incluye a las dos. Siempre que haya un menoscabo de recursos, podría haber violencia económica o violencia patrimonial, puesto que si yo le estoy rompiendo una moto que traslada a nuestro hijo Juan a Cecilia, yo estoy de alguna manera menoscabando un recurso de la misma. No solo le estoy sacando plata de su bolsillo porque va a tener que comprar otra moto, sino también le estoy desproveyendo de ese bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Cecilia no va a tener la moto mañana para trasladar al niño a la guardería o a donde tenga que entregar, o el auto. Pero eso significa también económicamente, desde el punto de vista monetario y dinerario, va a tener que asumir esos gastos. O sea que a los fines prácticos, la violencia económica o patrimonial, desde el punto de vista conceptual, no tiene gran incidencia, ¿no? Siempre que haya un menoscabo de recursos, hay una violencia de este tipo. Algunos países hablan de violencia financiera, algunos hablan de violencia monetaria, algunos hablan de violencia de carácter pecuniario. O sea, el término no desdice el contenido y la sustancia de lo que venimos charlando. Bien. ¿Querés seguir vos, Maru, o sigo yo leyendo? Está Viviana Orlando pregunta, ¿cuánto tiempo está demorando en resolver los juzgados de La Plata en un juicio por incumplimiento de cuota alimentaria? Te la vamos a contestar nosotras porque Diego no está en La Plata, Viviana. Va a depender. Va a depender, claro, si lo resolvés en etapa previa, como vos estás hablando de un juicio, entendemos que es el contencioso, que ya superaste la etapa previa, y va a depender de la prueba, si es el diligenciamiento de la prueba y la prueba que tengas. A la sentencia definitiva, por decirte un tiempo muy a vuelo de pájaros, 2 años. Pero va a depender de la prueba que tengas. No sé si Ceci querés agregar de eso. No. Así, continuamos, porque veo que voy leyendo de la poquita y quedan un montón. Sí, por favor, lee las preguntas porque aproveché para hacer modalidad taller, estamos ahí. Sí, voy a estar en Morón, gente, voy a estar en Morón, voy a estar en el Colegio de General Rodríguez, voy a estar dando una charla, creo que para la ONU, también, no sé, para un montón de lugares voy a estar dando una charla para el Colegio de Escribanos, charlas para muchísimos lugares. Así que, obviamente, están más que invitados, invitadas. Bueno, vos sabés, Cecilia, que siempre las charlas están invitados, no hace falta ni que les diga. Sí. Pase todos los avisos parroquiales. Sí, todos los avisos parroquiales. Bueno, seguimos con otra. Dice, ¿qué vía legal usaría en un caso de violencia económica en que la señora figura como prestanombre en una sociedad creada por el marido en la que él no la desvinculó después del divorcio? Muy interesante esa pregunta porque mezcla dos fallos penales interesantísimos. El fallo Reyes con Montero y el fallo Tomaselli, que es el fallo cordobés. Lo que pasó acá, en el fallo Reyes con Montero, porque vamos a tratar de explicar la pregunta en base a esos dos fallos. El fallo Reyes con Montero, el señor vende un auto y en vez del asentimiento de la cónyuge no titular, otra mujer firma por ella. Entonces ahí el voto del doctor Gustavo Hornos dice, esto es violencia económica, esto es violencia económica y también violencia simbólica, porque cuando a él le pregunta por qué utilizó otra mujer para firmar y no su cónyuge, él dijo que porque la mujer estaba deprimida por la crisis matrimonial, por la ruptura del matrimonio. Esto es violencia simbólica claramente, y lo que explicó acá la pregunta también. El fallo Tomaselli, el señor, los bienes gananciales, los sacaba para constituir sociedades con terceros, con primas, con primos. Entonces se iba dilapidando el patrimonio ganancial del cual la cónyuge no titular tenía un derecho en expectativa. Obviamente pasaba el tiempo y todos esos recursos se iban dilapidando, se iban mermando. Entonces eso también llevó a la causa penal, que es el fallo Tomaselli con doble L, que es un fallo cordobés larguísimo, pero muy interesante. De hecho, en el segundo tomo vamos a hablar sobre violencia económica en la disolución de hecho, y en el tercer tomo, que también de a poquito se está armando el esqueleto, se va a hablar de violencia económica en el fuero penal y violencia económica hacia las personas mayores, y o sea que hay tanto para hablar del tema,
pero es interesante, colega, que aquí hizo la pregunta, que analice la violencia simbólica que surge del caso, que analice la violencia económica de esta manera dentro de un régimen patrimonial, que no significa directamente limpiarlo e invisibilizar el régimen patrimonial del matrimonio, sino significa plantearlo dentro también de ese régimen como violencia económica, ¿sí? Un juez dijo, una vez se dijo, una cosa es una liquidación de una sociedad conyugal o una cosa es la calificación de un bien. Y otra cosa es que en esa calificación de un bien, que en esa entrega de bienes se haya destruido uno, se haya destruido un departamento, se haya de alguna manera ejercido situaciones de violencia. Son cosas diferentes que uno los tiene que poner en el tapete para poder realizar el planteo. Sí, en el fallo que vos citabas, Diego, si no mal no recuerdo, terminó en minoría el juez, y lo peor era el fallo de mayoría diciendo estas son cuestiones privadas de las cuales el derecho penal, la Cámara Penal nada tiene que decir, son cuestiones inherentes al matrimonio. Me parece que el gran cuestionamiento también está ahí, es que la faz penal, los juzgados penales, y todavía no toman dimensión de que estas cuestiones ya trascienden a lo que sean las esferas privadas y que esto son manifestaciones de violencia económica. Esto tiene relación a un concepto muy claro que habla de la delimitación entre lo público y privado. Lo que es privado pertenece a la cuestión familiar. El tema es que cuando hay una situación de violencia familiar, el Estado, por medio del Poder Judicial e instituciones especializadas en la temática, intervienen para poder frenar una situación de violencia, incluida la violencia económica. O sea que son apasionantes las preguntas, colegas, por favor, hay que seguir insistiendo con la temática, Cecilia, Miguel, Maru, por favor, porque son excelentes las preguntas que están haciendo los colegas que están acá presentes de todos los lugares. La verdad que me llama la atención las preguntas que son muy, muy, muy específicas. Sí. Acá dice que si es un incidente de reducción, dice como fundamento del cuidado compartido, dice mismo tiempo, dice como para fundar, supongo que lo que está refiriendo la colega es como para dar fundamento si esto constituye o no violencia económica. O sea, el incidente de reducción de cuota alimentaria. La reducción, el incidente de reducción de cuota alimentaria de por sí, de plano, no es violencia económica. Claro. Es violencia económica cuando el señor reduce una cuota alimentaria y su actitud procesal anterior o su actitud de cumplimiento anterior no ha sido para nada favorable a garantizar un derecho. Si un señor, por ejemplo, como pasó en un fallo de Tigre, Departamento Judicial de San Isidro, un señor no cumple los alimentos por el contexto de pandemia, porque trabaja haciendo eventos y fiestas y en pandemia cerró todo, y pide la reducción de cuota alimentaria y ha cumplido, aunque este señor fue vivo, como, ya antes de la pandemia no cumplía, ya quería meter todo dentro de una caja. Entonces la jueza le dijo, no, antes de la pandemia cumplí como corresponde. Después sí, reducimos la cuota alimentaria acorde a este contexto de pandemia. Pero antes no te hagas el vivo, cumplí. Eso es lo que ha dicho en forma mucho más formal la autoridad judicial. Pero insisto, el incidente de reducción de cuota alimentaria en términos generales no es violencia económica. El planteo de violencia económica se daría frente a eso, la inconducta procesal que ha tenido previo a este incidente. Se ha fijado una cuota, no la ha cumplido de manera totalmente parcial o de manera discontinua, claramente es un ejemplo de violencia económica. Insisto, vean más allá de eso. ¿Saben por qué es violencia económica? Porque mientras tanto él no cumplía, ¿quién era el que se le limitaba recursos? ¿Y quién era la que asumía exclusivamente su responsabilidad parental? Porque enmarquen todo esto en la responsabilidad parental. Acá hay una pregunta en la cual yo no consideraría que es violencia económica, pero bueno, digamos, quisiera saber tu opinión. Dice, el supuesto de la nuera viuda sin hijos discapacitada, que ahora queda excluida del nuevo régimen sucesorio a través de la modificación del Código Civil, si eso considera violencia económica. Para mí no, porque doy mi respuesta y después da la tuya vos, Diego. Sí. De todos modos, por favor. Sigue existiendo su familia sanguínea, o sea, sigue teniendo el derecho sucesorio y intestado de su propia rama familiar. O sea, la nuera es un pariente por afinidad y en realidad es al único pariente que se le daba por afinidad, se le daba vocación sucesoria, pero sigue teniendo vocación sucesoria respecto de su propia familia. No creo que pueda ser considerado esta modificación en el Código Civil como violencia económica.
Lo que me pone a pensar mucho que son los antecedentes históricos y sociales de este Sí. instituto. Ahí hay que ir. ¿Se acuerdan que después salió un fallo cordobés, el yerno viudo sin hijos también, Exactamente. que salió un fallo cordobés? Son institutos que se van dando de acuerdo a un contexto, ¿no?, particular. Sí. Yo tampoco considero que sea violencia económica, pero si esa nuera viuda sin hijo comprueba que se le ha limitado un recurso y pide que en esa limitación de recursos sostiene alguna situación de violencia económica, podría plantear algún tipo de crédito dentro de la sucesión de su marido, ¿no? Que ella quedó viuda dentro de la sucesión de su marido. O sea que se podría trabajar. No digo que no a la pregunta, lo que digo es que así liso y llano la desaparición de un instituto no lo creo como un tipo de violencia económica. Lo que sí veo es que en el caso hay que ver de qué manera se le han limitado recursos para configurar el tipo de violencia económica, ¿sí? O tal vez que la familia que estaba manifestando Cecilia no esté, que ella solamente tenga esta familia afín. Y ella está, es una persona discapacitada, creo que ahí podría también. Sí, la casa por ahí va otra cosa, por eso, es muy interesante eso. Me parece que ahí tendrías que ver otras cosas. Sí, tal cual, comparto absolutamente. De hecho, cuando yo explico disolución de la sociedad de hecho como violencia económica, siempre digo, la disolución de la sociedad de hecho en sí no es violencia económica, pero si en el reparto de bienes que formaron parte de esa sociedad de hecho hay una desigualdad claramente basada en una relación desigual de poder histórica, en la cual lleva que el hombre registraba todos sus bienes y ponía todo a su favor, entonces esto también tiene que ser visto con perspectiva de género, y uno de los fallos señeros fue de La Plata, que habla de esto, que habla de este tema de la disolución de la sociedad de hecho entre convivientes, con perspectiva de género. Después hay un fallo de Marco Juárez, Córdoba, hay un fallo también de Santa Cruz, que habla de este tema específico. El tomo 2 va a tener mucho sobre este tema, la violencia económica en la disolución de la sociedad de hecho. Sí, de hecho, incluso hay hasta, si yo no mal no recuerdo, hasta hay un fallo de Neuquén respecto de la violencia económica, que incluso hizo para establecer la compensación económica, refirió que si corría incluso hasta el plazo de caducidad, que fue uno de los primeros fallos post códigos, digamos, ya del Código Civil Comercial. Sí. Es un fallo de Neuquén. Neuquén es una provincia que ha traído muchísimos temas con respecto a esto, y el de compensación económica es un tema muy interesante, porque yo siempre digo que la compensación económica trata de alguna manera de eliminar, trata de nivelar esa relación desigual de poder, por eso es un instituto con perspectiva de género, que la compensación económica tiene asidero, haya o no situaciones de violencia, haya o no procedimiento de violencia entablado. Eso es más que claro. Que obviamente ese plazo de 6 meses tiene relación con las tipologías de violencia y con la violencia simbólica, porque esta mujer cesó la convivencia, pero no estaba preparada psicológicamente para afrontar un procedimiento como fijación de una compensación. O sea que no deja de ser un tema interesante relacionado al tipo también. Sí, ese fue eso. Sí, ahí vamos con otra. A ver. Dice, supuesto en que un progenitor paga cuota alimentaria elevada y más, alto poder adquisitivo, demandas económicas de la mujer en forma cotidiana, dice, por fuera de lo acordado en la incidencia y negativa en el régimen de comunicación en el caso negativo. A ver, Paola, ¿querés habilitar tu micrófono y hacerla poquito más ordenada la pregunta? Paola Valls, si andás por ahí. ¿Qué nombre es, Cecilia? Paola Valls. Ahí la activé, debería poder activarse. Hola. Ahí está. Hola, Paola. ¿Cómo andan? Estoy chicata y además estoy con el celular, entonces se me complica escribir, pido disculpas. ¿Viste qué complicado que es el celular? Muy pido complicado mil disculpas porque las hice mal las preguntas, hice dos y las hice muy mal, pero bueno, el planteo es el siguiente, supuesto, o sea, un supuesto de familia no con poder adquisitivo elevado, ¿no? Donde de hecho se acuerda una cuota alimentaria que muy elevada, que es más para cumplir con la obligación, digamos, progenitores, para solventar la necesidad de los chicos, es una cuota muy elevada,
Y los planteos de la mujer son ir por más, o sea, todo el tiempo se hacen planteos, o sea, es un juego psicológico, económico, patrimonial, todo lo que quieras, y la negativa de acceder a ese pago que no tiene límite implica consecuencias negativas en el régimen de comunicación con respecto a los chicos y en la dinámica familiar. Estas cuestiones también suceden, son cuestiones invertidas a lo que estamos hablando, o sea, los supuestos en que las mujeres utilizan las cuestiones económicas son los menos, los más es al revés, ¿está? Pero cuando hablamos de situación económica familiar muy elevada, poder adquisitivo muy alto, ¿no? Y se utiliza la cuestión económica justamente para incidir en el régimen de comunicación con el progenitor. ¿Es clara la pregunta que hago o no? Como una moneda de cambio, decís vos. Sí, claro. Hablar de cuota económica. ¿Hay violencia económica ahí también, verdad? Yo creo que sí, porque en realidad es o me das lo que te pido de la forma que yo quiero, o si no, no ves a los chicos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Se ve también ese tipo de problemáticas en el ámbito judicial. No sé qué pensás, Diego. Sí. Igual ahí está preguntando algo Moni Cufini también. Después fíjense si le pueden leer la preguntita. Fíjate, primero hay una cosa a tener en cuenta, colega. De lo que usted me dice, yo le puedo dar parámetros generales de actuación. No puedo saber específicamente el caso porque uno tiene un recorte y la idea es saberlo entero. Segundo, lo acordado, por más que sea una cuota elevada, fue acordado. Por lo tanto, tiene que ser cumplido. Lo que se podría plantear es, de alguna manera, cuáles son los fundamentos por el cual la otra parte pide un aumento de esa cuota alimentaria. ¿Por qué la otra parte lo pide? Le estoy diciendo desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista que lo que está pasando. O sea que es interesante ese planteo porque una vez que se ha convenido, se ha homologado, por más que sea una cantidad exorbitante, el señor se puede plantear la disminución de lo que acordó, pero lo tiene que plantear vía escrita, con sus motivos, que esto no va a limitar los derechos alimentarios o las necesidades que han sido cubiertas por esos menores de edad. O sea que eso con respecto a lo convenido, ¿sí? A veces pasa que se acuerde, se conviene algo y después cambian las circunstancias. O sea que el señor tendrá que mostrar y acreditar ese cambio de circunstancias que amerita pedir una reducción de lo convenido, de lo acordado. Pero como pauta general, lo convenido y acordado debería cumplirse. Segundo punto, que esto incida o no en el régimen de comunicación. Esto yo siempre digo, bueno, ya Cecilia Groman decía, una cosa es los alimentos y otra cosa es el régimen de comunicación. Por supuesto que hay una conexión porque hay un escenario familiar, pero no podemos por ahí hacer una conexión a veces tan lineal. A veces pasa que hay otras cuestiones a tener en cuenta y no podemos desconocer, por supuesto, los derechos de ese niño, niña, adolescente a mantener una comunicación y demás. Digo, acá por ahí es genérica, no es un caso concreto que te estoy preguntando. Son dinámicas de violencia que yo advierto como económica y no estoy hablando de una cuota alimentaria alta planteada en el ámbito judicial a través de un juicio de alimentos. Hablo de una dinámica de violencia. Me voy fuera de lo que es un proceso judicial, pero son cosas que ocurren en la vida real, ¿no? De personas que se separan, que por ahí no lo plantean judicialmente y aparecen estas dinámicas donde hay que prolijarlas de alguna forma el día de mañana, pero más allá, son cuestiones de poder adquisitivo alto, o sea, no es que es una cuota alimentaria de cuántos ingresos, se habla de gente de mucho poder adquisitivo, por supuesto. Entonces, ahí está esa dinámica donde existe también la violencia, que por ahí, hoy por hoy, con el tema, está también, no se tiene tan en cuenta y existe también esa problemática, ¿no? En el ámbito de familia. Invertido en el sentido de que también existen mujeres que ejercen violencia económica. Lo pongo como dato para poder charlarlo, no como algo concreto y quiere una respuesta concreta por algo puntual mío, sino que existen esas problemáticas. Igual entendemos que la violencia económica se da en un contexto de violencia de género que sufre o padece la mujer. Si vos decís que un señor puede plantear una situación de violencia económica, bueno, dentro de una modalidad de violencia familiar, no de violencia de género, porque la violencia de género en su modalidad familiar, dentro de los tipos, es violencia económica, que sufre una mujer y por lo que venimos explicando. Pero esa violencia económica o esa limitación de un bien la podría plantear, por supuesto, el señor, pero dentro de una conflictiva familiar, del cambio de escenario, de estar juntos a estar separados, de otros recursos. Pero con respecto al monto de una cuota hay que tener cuidado con esto, porque yo también lo pienso siempre, yo decía siempre,
veo que ese monto de cuota es exorbitante, y sabemos que depende de la condición y fortuna de cada familia, de cada parte. Esto no es que para esta familia, esta condición, esto es lo que alcanza, esto es la cuota alimentaria, y para esta familia es lo otro. O sea que esto también varía en sí. Uno ve como exorbitante, pero a veces hay el tema del mantenimiento, de las necesidades que tenían esos niños, estando vigente la relación, también se pone en juego frente a otras cuestiones, ¿no? Esto es para reflexionar. Me parece que otro tema a tener en cuenta, lo que planteaba Paola, es que si la cuota está por afuera o no se ha judicializado, muchas veces la justicia ordena a las partes. Entonces, ¿por qué no recurrir a la justicia, fijar la cuota? Porque tal vez lo que parece a simple vista elevado, nosotros no podemos saber qué es elevado, qué tipo de clase social están, ¿no? Hay gente que es de clase media acomodada, hay gente que es de clase alta, y depende, capaz que a una persona con recursos muy bajos decís una cuota de 30.000 pesos y es todo su caudal, pero hay gente que paga eso por colegio, por chico, o más todavía. Entonces es muy relativo. Lo que más les conviene es ordenarlo entonces, judicialmente. Tal cual. Yo aprovecho un segundo para hacer una pregunta que me hizo acá Moni, que me mandó un mensaje y me puso: cuando hay una actividad comercial y los hijos del fallecido no la participan, ¿hay violencia? Por supuesto, si hay una limitación del recurso, limitación a la expectativa de una ganancia, claramente hay violencia económica. Si uno forma parte de una sociedad y forma parte de un proyecto del cual no participa las ganancias del mismo, sumado que la mujer tiene una discapacidad, por supuesto hay una violencia en razón y es vulnerable en razón de la vulnerabilidad en razón de su salud mental, ¿sí? Es como cuando tenemos una sociedad y una de las socias tiene 95 años. O sea, no participa ella, no cobra ningún rédito ni ganancia, le damos un mínimo porcentaje para que tenga su vivienda y para que pueda comer. En realidad, acá se está ejerciendo violencia económica hacia esa mujer mayor, planteando otro supuesto, ¿no? Porque se encuentra vulnerable en razón de la edad, regla 6 de Brasilia, más allá de lo que la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos plantea, ¿no? Por eso, la ley 5420 de Capital plantea que obligar a cambiar una disposición testamentaria es violencia económica hacia una persona mayor. Para que tengan un ejemplo de cómo la violencia económica se va reformando en virtud del sujeto de protección. Si hablamos de una mujer mayor, con un componente de género, ¿no? Y esa mujer mayor es obligada a cambiar una disposición testamentaria, se está violando su libertad para ejercer un derecho, la ley lo plantea claramente como violencia económica. El robo de un bien lo plantea como violencia económica la ley 5420 de Capital Federal. O sea que esto también es interesante, ¿no? A mí es un tema que vengo estudiando, y lo que quiero aclarar, esto que me interesa también que quede claro, no es que lo que dice en tema de violencia económica es de alguna manera, no es debatible, no discutible. Por supuesto que en el derecho podemos debatir y discutir, pero siempre hay basamentos nacionales e internacionales, como los que hablamos al principio, que no podemos nunca soslayar. Pero, por supuesto, todo debate y discusión es excelente, por eso estamos todos entretenidos. No se fue nadie, ¿no? ¿O se están yendo a poco? No, apenitas. Pero me parece que lo más importante es dar una nueva mirada y entender los contextos actuales y cómo esta nueva mirada del derecho, entendiendo qué entendemos por violencia y sobre todo todos los supuestos que abarcan las distintas formas de violencia de género, es una nueva forma también de ejercer, sobre todo los que hacemos derecho de familia, darle un mayor contenido a nuestros reclamos, ¿sí? No es simplemente. Por supuesto, por supuesto. Habla también de esa idea, insisto siempre en meter esta temática dentro de las cuestiones de género, cuando uno habla de resolución integral, de una resolución que contemple toda la temática, que hable del concepto de reparación plena, está incluyendo, en caso de que existan, situaciones de violencia económica. Entonces también incluye eso dentro de la temática. Por eso es una cuestión de estudiarla, capacitarse y analizarla también en cada caso que se presente, ¿no? Los primeros casos que yo atendía en violencia cuando me recibí, tenía mi estudio ahí por la Alpargatas, en Rotonda Alpargatas, y ahí al lado de mi casa me había hecho un estudio. Entonces la persona me contaba cosas terribles, de violencia física, psicológica, y dentro de esas cosas me contaba que el señor le destruyó la máquina de coser, con la cual la señora
hacía sus trabajos y se generaba sus recursos. En ese momento no pensaba yo que eso era violencia económica, porque si no, de alguna manera lo incluía en otro tipo de violencia, pero por supuesto que es violencia económica, porque está la limitación de un recurso, claramente. En este caso, la limitación de un recurso que le impide trabajar, le impide tener participación social, generar sus propios recursos, ¿ves? Ahí está el tema de la destrucción. Hay una violencia económica porque esta persona no va a poder obtener dinero. Y hay una violencia patrimonial porque se le menoscaba su recurso patrimonial, máquina de coser Singer. O sea que es interesante eso. Bien, por acá no tenemos más preguntas, Diego. No. Nosotras ahí les pasamos el Instagram también del instituto, que es Familia y Sucesión Skype. Ahí, si quieren seguirnos y tal vez decirnos algún tema de interés que les interese que traigamos, alguna charla, nos pueden escribir ahí, contestamos a todas y a todos. Y el mío, no se olviden del mío. El mío también, Y el Diego también. Ahí pasamos. Doctor.diego.car.ortiz. Porque se meten en el otro, tengo un Instagram de un programa de radio, entonces se meten todos en mi programa de radio que me ven con otra cara ahí, pero el profesional, el serio, es doctor.diego.car.ortiz. El otro es cualquier cosa. Bien. ¿Alguno te Insta más? Ceci, ¿el tuyo querés pasarlo? Ya está bien. Que me siguen, ya me conocen. Sí, siempre pasamos las actividades, siempre a través del instituto y de la página oficial del CAP también siempre estamos pasando las actividades que estamos desarrollando en el Instituto de Familia. Y por supuesto el libro desde ya es una donación para la gente del Colegio Abogado de la Plata para que puedan realmente consultarlo. Yo siempre digo que cuando aparece un tema nuevo, siempre van a aparecer otros libros con respecto al mismo tema, pero siempre uno tiene que volver a veces a las fuentes y empezar a redescubrir el tema para poder de alguna manera seguir analizándolo. Es un tema muy apasionante el de violencia económica. Buenísimo, Diego. Acá tenemos una consejera electa, Mariana Manso, que ya está tomando nota del libro. Por favor, Bueno, por favor, quiero ir al colegio presencial cuando se pueda, el año que viene, veremos, me encantaría. Sara Canepa, que es una institución en las cuestiones de niñez y adolescencia, un beso grande, ahí veo que Sara Canepa es un instituto en el derecho de familia. Gracias, Sara, por acompañarnos. Es un instituto, un abrazo grande. Colega, excelente, gracias, muchas gracias, un gran aplauso, gracias, muy amable, porque en realidad me gusta charlar con colegas, y uno, bueno, obviamente uno hace chistes y todo para pasarla bien, y es fundamental eso, ¿no? Ahí voy a tratar de leer los mensajes con el celular porque es un desastre. Algo voy leyendo. Llegaste a La Plata también a través de algunos chistes que hicimos en otra capacitación, en otro colegio departamental. Sí, igual yo quiero mucho a La Plata, he ido a muchísimas actividades de La Plata como asistente, las actividades que han hecho muy, muy interesantes. A Miguel, bueno, Miguel sabe que yo soy un remador toda la vida en la temática, me conoce en diferentes espacios, así que uno lo hace con mucho cariño y con mucho también, una forma muy amena, porque la idea es eso, hablar de una temática tan difícil y tan dura, de manera amena para poder seguir debatiendo y reflexionando, a veces de la manera mucho más sencilla, desde la pregunta, repregunta, debate, bueno, sobre eso estamos tratando, intentando hacer. Bueno, Diego, nosotras te agradecemos muchísimo que hayas aceptado, es la segunda vez que te invitamos en el año, también la otra fue de violencia, y nos va a quedar después de las consultas que nos hagan, si hacemos esa de medidas específicas de violencia. Vamos a ver si podemos hacerla este año y si no la dejaremos para luego. Sí, o cuando saque el segundo libro hacemos sobre el régimen patrimonial, es que y hacemos de violencia. Es muy interesante la violencia económica en el régimen patrimonial, hay cantidad de fallos que se están viendo, y la violencia económica en la unión convivencial, los efectos patrimoniales en la unión convivencial, gente, es extremadamente interesante. Sí. Así que es un punto suspensivo por ahora y quedaremos pendientes como para una nueva charla. Muchas gracias, muy amable, gente. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado y haber estado esta tarde. Les agradecemos.